Bienvenidos a El Fin del Dinero en Tele 13 Radio, día viernes 12 de junio. Iniciamos el capítulo 438, siendo las 2:01 de la tarde. ¿Cómo está Pamela Usenker? ¿Cómo te va? Hola Diego, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿compraste acciones? Vamos a estar hablando de eso porque hoy día es un día histórico. Claro. Se abrió bolsa SpaceX. Sí, todos muy pendientes. Muy pendiente, vamos a estar hablando, ¿cómo les ¿Superó fue? la expectativa? Ese titular de Dame Nomás. ¿Quieres que te lo adelante? ¿Te haga el solo- spoiler de todo lo que va a No, hacer? solo el titular. Sí, superó Super- las expectativas. Ah, mira, lo habíamos venido hablando, había mucha atención. Ya nos traerá Pamela Usenker en su tema de apertura lo que ha pasado con Don Elon Musk. ¿Cómo estás, Andrea Rivera? ¿Cómo te va? Hola Andrea. Bien, ¿Cómo ha estado esta mañana de día viernes? bastante informativa, bien variada. Sí, estamos con la inauguración ya en Toronto. Sí, ya se produjo la primera parte de la inauguración y ahora ya vamos a estar a la espera de lo que va a ser este partido inaugural de Canadá en la Copa del Mundo, uno de los anfitriones de este certamen internacional que enfrenta a Bosnia y Herzegovina. Y en la Es noche, su tercer mundial, Claro. el de Canadá. y en la noche Los Y en Ángeles. la noche Los Ángeles Con el con debut. el partido de Estados Unidos frente a Paraguay, Excelente. sin la presencia de Donald Trump. Así te escuché en la mañana, te estuve escuchando. Marc Rubio va a estar, entiendo. Sí. Ya. Nos quedamos con Andrea Rivera y los titulares de las noticias más importantes del día. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, formalizada por varios delitos de corrupción en el marco de la trama bielorrusa. El Tribunal de Alzada decretó arresto domiciliario para la exmagistrada, quien desde enero se encontraba recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. El Ministerio de Salud informó que el 99,9% de los pacientes ya fueron contactados y vinculados a una institución de salud. Todo esto según el segundo reporte del Plan de Alerta Oncológica. Hasta el 9 de julio del 2026 se logró 25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas, es decir, el 86% del universo inicial de personas que estaban a la espera de atención oncológica. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró que van a intensificar los controles tras la detención de carabineros en Talca y aseguró que son hechos gravísimos. El general Araya enfatizó que este tipo de situaciones las investiga Carabineros, lo que también es una señal de transparencia. Los funcionarios fueron desvinculados de la institución por su presunta participación en una serie de delitos. Pakistán confirmó la existencia de un texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro Shehbaz Sharif, mediador del conflicto, se hizo eco de las palabras del canciller iraní Abbas Araghchi al afirmar que la paz nunca ha estado tan cerca como ahora. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas un muy buen fin de semana. Igual para ustedes, Gracias, que estén muy Andrea, bien. nos Chau, Nos vemos chau. el vemos el lunes. lunes. Pamela Usenker, tema de apertura de este día viernes. Ya lo adelantamos, no podía ser otro que hoy día histórico por lo menos para los libros de historia financiera, porque hoy día se abrió a bolsa SpaceX, que debutó en el Nasdaq, bajo el ticker, que es como el mnemotécnico con el que se transa, SPCX, ¿ya? Y claramente había muchísima expectativa al respecto, ¿no es cierto? Si uno se mete ya a todos los mercados de predicción, estaban todos apostando a cuánto va a cerrar hoy día el precio, o mejor dicho, la capitalización bursátil, etcétera. Así que partamos un poquito viendo qué fue lo que finalmente se ocurrió. Vamos. SpaceX vendió 555,6 millones de acciones a un precio fijo de $135 por acción. O sea, Ya. recaudó 75.000 millones de dólares en una sola operación, ¿ya? En un día. Más del doble de lo que recaudó Saudi Aramco en 2019, que era hasta este minuto la IPO El récord, o la apertura claro. bolsa más grande de la historia, ¿ya? Y claramente, como decíamos, había mucha expectativa al respecto. De hecho, la presidenta y CEO de SpaceX tocó la campana de apertura, así típico que uno ve en las películas, ¿no es cierto?, en Nasdaq, tocando la campana, y empezó entonces esta fiebre un poquito por SpaceX, que hubo que esperar un poquito ya, porque a pesar de que la bolsa en Estados Unidos abre 9:30, cuando tenemos estas colocaciones que son tan importantes, generalmente se toman un par de horas para ir mostrando un poco todos los precios, todo lo que está ocurriendo, y recién tipo 12 del mediodía empezó realmente a transar esta acción,
que llegó a un máximo de $176. Ahora está cerquita de los 173. Estamos hablando de un alza solo en estas pocas horas de transacción de casi un 30%, ¿ya? Claramente un monto muy significativo, y además ha tenido una consecuencia bien positiva para Elon Musk, que con esta apertura a bolsa se convierte en el primer trillonario de la historia del mundo. El primero en cruzar el $1 trillón, billón para los que hablan en lenguaje como español, ¿no es cierto? Pero el $1 trillón de en términos de Estados Unidos en la historia. Y bueno, y obviamente que muchas personas probablemente entraron a esta colocación porque además tuvo algo especial, y es que el 30% de la colocación total se reservó para los inversionistas retail, o sea, para nosotros como inversionistas de a pie, por decirlo de alguna manera, que es un monto bastante importante, porque en general se suele reservar montos más cercanos al 10-15%, ¿ya? Pero acá Elon Musk lo que quería efectivamente era que más gente pudiera tener acceso a su acción, a su compañía. Y recordemos un poco lo que uno compra cuando compra SpaceX. Claramente lo primero es Starlink, este sistema este servicio de internet satelital que ya tiene 10,3 millones de suscriptores y que además tiene ganancias operacionales bastante importantes, ¿ya? De hecho, es como la rama de negocios que tiene SpaceX que tiene utilidades. El segundo, y yo creo que por el más conocido, el que le da el nombre, que es efectivamente el tema de los cohetes, ¿no es cierto? Los lanzamientos que ha estado haciendo. Y el tercero es todo este mundo de inteligencia artificial. Recordemos que además es la primera acción que tiene algo que ver con inteligencia artificial que empieza a transarse en bolsa. Sabemos que durante el año probablemente va a venir Anthropic, OpenAI, pero esta es la primera que se está viendo. Y acá las opiniones estaban bien divididas de si ir o no ir a esta IPO, a esta apertura bursátil. Habían varios bancos de inversión internacionales que estaban apuntando que claramente es una tremenda oportunidad para capitalizar de alguna manera todo lo que está pasando en el mundo de inteligencia artificial, pero también había muchos que estaban apuntando a que probablemente el precio al que iba a salir o la valorización que tiene hoy día es relativamente alta, y eso hace que uno diga, mira, quizás la empresa es muy entretenida, ¿no es cierto? Quizás hasta puede que termine ganando plata de manera importante, pero a estos precios quizás tener un poquito más de míralo con un poquito más cautela. De cautela. Exacto. Claro. Y para los que les gusta el tema de valorización, hoy día SpaceX se transa a casi 94 veces sus ingresos. O sea, es realmente un nivel bastante alto, pero claramente el que logró entrar a $135 y hoy día ya la vemos en 173, por ejemplo, claramente se está ganando cerca de este 30%. Entrar hoy día a SpaceX, sí o no, eso claramente cada uno lo tiene que definir con su propio análisis. Es una oportunidad única de entrar a este mundo de inteligencia artificial, pero también sabemos que hubo bastante hype, hubo bastante optimismo con respecto a SpaceX, y por lo tanto quizás en los próximos días podríamos ver algo más de movimientos y un poquito más de volatilidad en el precio de la acción. Se puede decir que este viernes 12 de junio será parte de la historia del mundo financiero mundial. Indudablemente. Son las 2:09 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Como cada día viernes nos acompaña el director de Chocale.cl, don Maximiliano Valdés. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola Max, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien. Muy bien. ¿Compraste acciones? ¿SpaceX? No he comprado acciones. ¿No? ¿Estuviste monitoreando un poco cómo se venía y la expectación que hubo? Sí, había mucha expectativa y habíamos publicado un par de cosas. De hecho, en Chile hay un par de aplicaciones de estos enrutadores de inversión que están utilizados por la CMF que permitían entrar a comprar acciones. Así que lo importante, obviamente, invitar a la gente a que si le llama la atención cualquier IPO, ¿cierto?, que sale al mercado. De hecho, van a venir otros. Hay una empresa chilena ahora, Ticket Plus, también, que está haciendo su, obviamente no tan grande como SpaceX, no tan bombante, pero siempre fijarse en hacerlo con instituciones autorizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Uno puede revisar en la página del CMF entidades fiscalizadas, si no, ponen Google entidades fiscalizadas y buscar si esta plataforma, esta aplicación de inversión, esta empresa de inversiones
persona está autorizada efectivamente para poder realizar esa actividad. Y te voy a agregar algo. Analizar la empresa. Sí. Por supuesto. Obviamente saber también qué es lo que está comprando uno. Por supuesto. Sí, de todas maneras. Buen consejo para empezar. Primer tema en esta jornada de día viernes, don Maximiliano. ¿Ustedes han escuchado hablar del anatocismo? Está muy en boga en este Yo te vi en último un tiempo. reel por ahí Sí. hablando de eso. Sí, anatocismo. Bueno, en los últimos días apareció un concepto que la verdad es que es súper técnico, pero que puede tener efectos súper concretos en el bolsillo de las personas. En simple, el anatocismo es el mecanismo que permite que los intereses se acumulen y con el tiempo generen nuevos intereses. Es lo que conocemos como el cobro de interés sobre interés, que es muy habitual, por ejemplo, cuando tú te atrasas en el pago de una tarjeta de crédito, ¿cierto? Cuando pagas el mínimo y no pagas el resto, El facturado, por ejemplo, claro. el facturado. Es muy común en ese tipo de operaciones que es algo que está regulado, está establecido en la ley, por la ley 18.010, que permite pactarlos con periodos de capitalización de 30 días o más. Cuando en el fondo tú tienes una deuda, un crédito, por 30 días o más se puede empezar a aplicar lo que se conoce como el anatocismo. Cuando tienes vencida, ¿no es cierto? Exacto. La cuota por más de 30 días, no el crédito a más de 30 días. Exacto, así es. Este tema volvió al debate porque en el Congreso avanzó una indicación, hubo un diputado PPD que presentó una indicación entre medio ahí, como dentro de todo este tsunami de indicaciones que se presentaron, hubo una indicación ahí que salió aprobada en la Cámara de Diputados y así entró de hecho el proyecto al Senado ahora en su segundo trámite, dentro del proyecto de ley de reconstrucción, que busca prohibir completamente esta práctica del anatocismo en las operaciones financieras. El texto plantea que no se podrá estipular en ningún caso el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación. Esto se aprobó en la Cámara el 20 de mayo y ahora está empezando a generar preocupación. Fue incluso la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, fue a presentar esta semana ante la Comisión de Hacienda del Senado y tratar de explicar por qué la autoridad no ve con buenos ojos esto y tampoco los expertos. Es que yo creo que, a ver, si uno lo piensa desde el punto de vista de quien es deudor, ¿no es cierto? Claramente que uno piensa, ¿por qué me van a seguir cobrando interés sobre el interés? Pero si uno lo ve desde el otro punto de vista del mercado financiero también, bueno, es una deuda en la que tú te atrasaste en pagar, por lo tanto, es plata que me debes, ¿no es cierto? Porque al final no es solamente lo que yo te presté, sino que tú me debes lo que te presté más lo que me tienes que pagar como interés. Y por lo tanto, si no pagaste eso, no cumplís con lo hace acordado. sentido. Sí. Y si no, implica un mayor riesgo también para el sistema financiero. Exacto, y muchas veces ese riesgo tiene que, de alguna manera, tener un premio. ¿Ya? Que esto es una discusión, por ejemplo, si hablamos de la tasa máxima convencional, varios actores del sector financiero, sobre todo del retail financiero o de la banca, dicen, bueno, si subimos la tasa máxima convencional, podemos, por ejemplo, darle crédito a personas que hoy día no tenemos ese premio por riesgo, por ejemplo. Y esto es una discusión que también está un poquito relacionada, porque el problema de esto es que si los bancos y las instituciones financieras no pueden capitalizar intereses bajo ninguna circunstancia, es decir, si se les prohíbe hacer el anatocismo, podrían ajustar sus modelos de riesgo y trasladar ese mayor costo a las tasas originales de los créditos o a las condiciones, o sea, que hayan condiciones más difíciles para poder acceder justamente a productos de crédito. Aquí estamos hablando de líneas de crédito, de tarjetas de crédito, los propios créditos de consumo, por ejemplo, en caso de algún tipo de atraso. Y en ese caso se vería afectado el usuario o el cliente al tener mayores costos al momento o que le sea más difícil poder acceder a estos instrumentos. Y te digo algo más, se terminan viendo perjudicados los que sí pagan a tiempo, ¿no es cierto? Porque terminan pagando costos mayores a pesar de que son, entre comillas, buenos deudores. Claro, al final lo que se cree con esto es que esta medida que en esencia el título uno podría decir, ok, estamos tratando de proteger a los deudores, podría terminar haciendo que el crédito sea más caro, más difícil de conseguir, y esto finalmente tiene un impacto sobre todo en aquellas personas que tienen mayor riesgo financiero, porque en el fondo ahí las instituciones financieras dirían, mira, la verdad es que si no voy a tener esto, tengo además el techo de la tasa máxima convencional, entonces no le entrego crédito. Y el problema de esto finalmente es que estamos viviendo una época donde existe auge del crédito informal. Tuvimos de hecho a la Asociación de Retail Financiero acá hablando precisamente del crédito informal. Claro, el gota a gota 2.0, ¿cierto? Que es muy distinto al gota a gota antiguo. Muchas veces funciona a través de aplicaciones móviles que están disponibles, sobre todo en el caso de Android, ¿cierto? Donde es muy fácil poder hacer una aplicación
móvil y cargarla en la tienda de aplicaciones. Entonces tú instalas esas aplicaciones y te pide comparte la cámara, comparte tus contactos, etcétera, con unas tasas de interés altísimas por sobre la tasa máxima convencional. Y si es que no pagas, te empiezan a escribir, como tienen acceso a tu información del teléfono, te empiezan a llegar amenazas, te empiezan a llegar cosas a la casa con amenazas, o incluso empiezan a contactar a familiares amenazándolos, a los hijos, a la pareja, etcétera. La verdad es que es un problema enorme y que está afectando a muchos chilenos, sobre todo por el contexto en el cual estamos hoy día, justamente por el crimen organizado. Claro. Yo creo que al final es importante regular el anatocismo, ¿no es cierto? Pero entendiendo que efectivamente es importante también para las instituciones financieras el poder obtener un retorno, entre comillas, justo por el riesgo que están asumiendo, porque si no, como tú dices, Max, vamos a dejar fuera a mucha gente que hoy día sí está accediendo a los créditos formales. Claro, aquí la duda es, por una parte, claro, el interés compuesto, y por otra parte son los casos de deuda impaga, porque finalmente para las personas es una bola de nieve, que lo único que hace también es crecer. Y parte de eso, ya hay algunas correcciones en algunas cosas que ya estamos viendo. Por ejemplo, a propósito de la implementación de la norma del pago mínimo, ¿cierto? Que se aprobó la ley, este año ya entró en vigencia y que se va a ir implementando progresivamente. Hoy día son las comisiones, los intereses, los seguros, los que están incluidos dentro del pago mínimo. Ya hacia fin de año empezamos a incorporarle además un porcentaje que va a ir paulatinamente creciendo de las compras en cuotas sin interés. ¿Ya? Justamente ahí también lo que la autoridad está buscando es que estas compras sin interés en el fondo tampoco queden tan expuestas a esto mismo del anatocismo, que los intereses rotativos justamente tratan de eso. Sí, y volvemos nuevamente a tener sobre la mesa la importancia de la educación financiera en los usuarios, en las personas, desde pequeño entender un poco cómo funciona el sistema. Lo último, y hoy día, ¿en qué punto se encuentra el debate o para dónde va encaminado, Max Valdés? Bueno, esto tiene que ser votado en el Senado. Sabemos muchas veces de que en el Senado se espera que haya una discusión un poquito más tranquila o más técnica respecto al proyecto de ley de reconstrucción, que salió muy rápido de la Cámara de Diputados, y por lo tanto habrá que ver qué es lo que sucede con este proyecto. Ahora, no es la primera vez que se propone eliminar el anatocismo. La verdad es que han habido muchas de estas iniciativas con el paso de los años, así que es probable ahí de que sea difícil que avance, porque es algo que forma parte del modelo del sector financiero en todos los países. Lo que sí muchas veces se hace es aplicarle ciertas regulaciones o ciertas normas o ciertos límites, y que eso ahí uno podría encontrar, digamos, alguna parte de razón. Voy a hacer una reflexión final. Nos quejamos mucho de la educación financiera y todo, pero pucha que hacemos difícil también este tema cuando ponen nombres como anatocismo. Anatocismo. No se va a olvidar. No se le va a olvidar a nadie. Anatocismo. Son las 2:18 de la tarde. Estamos en día viernes en vivo con Max Valdés, con los temas destacados de la semana, director de Chocale.cl. Segundo tema que trae sobre la mesa. Bueno, el viernes, poco después del programa, me llega un aviso y me dicen, oye, cerró el gimnasio. ¿Cómo? ¿Tu gimnasio? Mi gimnasio. ¿Tu gimnasio? También está ahí. Sí, disclaimer, también estoy dentro de los clientes del gimnasio. El cierre de Energy Fitness Club, una de las cadenas de gimnasios más conocidas del país, que el viernes bajó la cortina a nivel nacional y solicitó su liquidación, solicitó su quiebra. Esto es súper importante, solicitó la quiebra. La quiebra no ha sido, digamos, el proceso no se ha iniciado formalmente. Sí. Claro, no se la adjudicaron no sé, claro, porque la justicia tiene que decir, ok, ya, le apruebo esto y pone un liquidador, etcétera. Claro. Eso nada ha pasado, por lo tanto lo que hubo fue una decisión autónoma, unilateral por parte, digamos, de esta cadena de gimnasios, ¿cierto? En parte también porque mantienen deudas millonarias con distintos, digamos, proveedores, con los trabajadores, con sueldos, con también centros comerciales donde estaban emplazados estos gimnasios, y que de hecho de ahí partió, digamos, la decisión el día viernes pasado de hacer el cierre, porque Mall Plaza termina cortándole la luz a las sedes que están ubicadas dentro de sus centros comerciales. Entonces lo que partió en la mañana como un corte de luz terminó durante el día convirtiéndose en vamos a dejar de funcionar. Incluso habían socios entrenando cuando les pidieron abandonar las sedes el viernes pasado. Y entiendo que algunos recién habían renovado por prácticamente un año. Sí, pero antes de ver eso,
un tema, porque claro, uno dice ya, una cadena de gimnasio, ya qué importa, pero la realidad es que Energy era muy grande. Era muy grande, y aquí además, y después lo vamos a conversar, pero no es el primer caso, y hay una amplia discusión respecto de todo lo que tiene que ver con pagar membresías a largo plazo, ¿cierto? Pensando en una persona, pagar algo a un año es pagar a largo plazo. ¿ya? Yo creo que muchos que pagamos cualquier gimnasio por adelantado, uno dice, pucha, y si me pasa lo mismo, ¿qué hago también? Claro. Entonces, esto golpeó fuerte. Estamos hablando de una cadena de gimnasio y esto vamos con cifras. Según en la presentación que hicieron en la justicia, 30 años de historia, 80.000 socios activos, cerca de 460 trabajadores. Muchas de estas sedes se ubicaban en grandes centros comerciales. Estamos hablando desde el Costanera Center, Mall Plaza, en malls de Cencosud, ¿cierto? Y en diversos lugares. Esto se conoció primero, además, el cierre por los propios socios que llegaron a entrenar, se encontraron con sedes que estaban cerradas por motivos operacionales y después la empresa confirmó a lo largo de la tarde, luego que la prensa hizo su trabajo y empezó a preguntar, oye, ¿qué está pasando? Ahí recién empezó a haber movimiento, porque además no había nada en la justicia. Entonces uno le preguntaba, digamos, a los que estaban involucrados en este caso de la justicia, y no tenían idea cuando uno estaba reporteando esto. En el fondo, además, no fue la justicia, había una solicitud por parte del BCI que estaba solicitando la liquidación por incumplir los acuerdos dentro del proceso de reorganización que tuvo. Entonces esto sorprendió a los trabajadores, sorprendió incluso a los acreedores esta decisión de Energy de pedir su propia quiebra. En la práctica, Energy reconoció ante la justicia que ya no puede seguir operando ni cumplir con sus compromisos financieros. Ahí, dentro de los antecedentes que presentó Energy al tribunal, dice que esta crisis se venía gestándose varios años, apuntó al estallido social, a la pandemia, al alza de costos, la incorporación del IVA a los gimnasios. Recuerden ustedes que hasta el 2022 los gimnasios no pagaban IVA y por lo tanto se le agregó el IVA, y también la irrupción de competidores low cost que cambiaron las reglas del mercado. No lo alude directamente, pero sabemos aquí que es SmartFit, ¿cierto? Que le ha ido súper bien, es una cadena que tiene su origen en Brasil y que la verdad es que sigue creciendo con muchas sedes. Y esto, al final, y aquí la explicación como del modelo, porque en el fondo lo que hacía Energy, y en general a los gimnasios les acomoda tener suscripciones mensuales, contrario a lo que uno piensa, para el gimnasio lo mejor es poder cobrar suscripciones que sean mensuales a través de pagos automáticos como PAC o PAT, ¿cierto? Los denominados pagos recurrentes. Pero como entraron en esta dinámica competitiva con cadenas de gimnasios low cost, tuvieron que, y esto lo decía el fundador de Energy en una entrevista que dio el año pasado en La Tercera, tuvieron que empezar a incorporar planes anuales o planes semestrales, que en el fondo ofertas para que la gente mucha oferta, que bajas el precio, la liquidez te llega de una sola vez, ¿cierto? Pero el problema es que te empiezas a tener problemas con el flujo de caja. Si no eres ordenado. Si no eres ordenado. Entonces, más allá, digamos, de esta explicación aquí, la gran polémica, porque uno puede decir, bueno, yo, por ejemplo, tenía mi suscripción mensual. ¿Ya? Pero igual te vendían, por ejemplo, estos paquetes de personal trainer, por ejemplo. Entonces te quedaron sesiones ahí sin quemar, como les dicen. Pero en el fondo ellos. Perdiste poquito, por decirlo de alguna manera. Claro, perdí poco. Igual estaba preocupado porque además nadie te explicaba si los pagos automáticos los suspendieron o no. Entonces tuve que ir a mi banco y pedir que me bloqueara la tarjeta. Claro. Lógico. Porque en el fondo si ya no hay secretarias, si no hay administradores, ¿quién da de baja, quién la avisa a las empresas de medios de pago? Y además trabajaban con varios adquirentes, con varias pasarelas de pago. No, y ahí el dato para todos los que les esté pasando, claramente dar de baja a uno mismo en su banco estos PAT. Claro, suponemos que ya lo hicieron, la gran mayoría. Claro, pero yo me metí a mi plataforma PAT y no estaba suscrito. La tarjeta estaba tokenizada en otro lado. Nunca supe quién la tiene incluso. Entonces ahí hay un gran tema que además era muy difícil de poder reportear. Después, obviamente aquí la discusión, hasta el lunes el CERNAC ya acumulaba más de 2.500 reclamos, cifra que después ha ido aumentando. Y lo peor es que en el fondo una vez que se declare formalmente la quiebra, cosa que todavía no ha pasado, el CERNAC no tiene facultades legales para exigir devoluciones de dinero, devoluciones directas, ni compensaciones por la vía administrativa. Y además probablemente, y si se declara en quiebra y se la dan, ¿no es cierto?, no tiene tampoco plata para andar devolviéndole a todos los suscriptores. Exacto, hay un orden de prelación. Claro. Cuando tú entras a un proceso de quiebra, se parte por los trabajadores, luego o sea, el por síndico los hace esa pega de ver qué hay, cuánto debe, y ahí ordenar. Claro, y ahí
del orden de prelación. Y efectivamente hay un orden, porque en el fondo los consumidores afectados tendrían que presentarse como acreedores, pero quedar ahí en la fila es difícil. Están las deudas laborales, las deudas previsionales, las deudas tributarias de impuestos, las deudas financieras también, los proveedores, por lo tanto, los clientes aquí están al final de la fila, y esto, claro, es un negocio donde los únicos bienes que tienen son las máquinas. Claro. O sea, no hay más. Todas las sedes son arrendadas. Yo creo que la gran discusión que se puede dar acá o reflexión es que justo unos días antes había sido el Cyber, ¿no es cierto? Y durante el Cyber se hicieron varias promociones precisamente de este gimnasio de compra tu membresía anual, tu membresía semestral, ¿no es cierto? Y probablemente en ese minuto ya sabían que se iban a presentar a quiebra. Por lo tanto, ahí también hay un tema ético no menor, porque unas cosas sí, efectivamente, te empieza a ir mal como empresa. Bueno, la verdad es que hoy día tenemos esa figura de quiebra, ¿no es cierto? Pero cuando es 2 días antes de que efectivamente te presentes a quiebra, yo creo que ahí da un poquito para reflexionar. Sí, totalmente. Y de hecho, por eso el presidente de CONADECUS, de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, una de las principales asociaciones de consumidores, dijo que derechamente esto es, abre comillas, una estafa. Para los consumidores. ODECU también, Estefan Larenas, el presidente, también dijo que la liquidación de una empresa no borra los derechos de los consumidores, pero que ve difícil, digamos, ve muy dificultado los cobros. Así que ahí hay un importante qué va a pasar con esto, porque finalmente tiene que ver con, no solamente están los gimnasios, las academias, los clubes, tratamientos de belleza, por ejemplo, las depilaciones láser, que muchas veces salen en los cyber, y tantas otras cosas que se venden anualmente y de repente, ¡pum!, cierra el centro. Pasó con Pacific Fitness, otra cadena de gimnasio. Pasó con Cardio Pilates ya más recientemente, y que para el Día de la Madre estuvieron ahí vendiendo también membresías y que finalmente capotó. Entonces, hay una discusión importante respecto a esto, porque en el fondo los consumidores tienen que andarle pidiendo el DICOM a la empresa para saber en qué estado está. Y yo creo que más allá de que nadie obviamente pide, ¿no es cierto?, los estados financieros de la empresa, uno tampoco se lo cuestiona como consumidor. Uno dice, yo voy a sacar y me sale mucho más barato pagar el año entero que pagar mes a mes, y por lo tanto me conviene, ¿no es cierto? Sí, por el momento que se ve con lo que tú decías del cyber, claramente queda la sensación de que hay dolo y deja de ser una negligencia o un problema mayor. Recomendación para cerrar este tema para quienes están escuchando y no han hecho las gestiones. Bueno, recopilar todos los antecedentes, boletas, comprobantes, revisar los cobros automáticos en los bancos, en los pagos automáticos de cuenta o los FATPAS, ingresar reclamo al CERNAC también. Así que eso, en las instituciones financieras están muy al tanto de esta situación también y están recibiendo reclamos. O sea, dentro de lo que he reporteado están bien atentos con esto. Sí, don Maximiliano Valdés, agradecerle como siempre. Usted se va de viaje ahora, ¿no? Sí, me voy a Concepción. Mañana es el Finance Fest en Concepción, el primer festival de educación financiera en Chile. Se va a hacer en el Suractivo. Ahí un evento que es convocado por referentes de la educación financiera como Francisco Ackerman, Caro Molina, Romina Capetillo. Mañana en el Suractivo de Concepción. Excelente, muy buen viaje, que tenga un buen fin de semana allá en Concepción. Igualmente. Saludos por allá. Chao, Max, que te vaya Antes de bien. cerrar, Pamela, contarte que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos. Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Bueno, nosotros nos despedimos, pero quédense que viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana y nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau. Chau. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. El lunes, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El fin del dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago. En Tele 13 Radio es la temperatura.